Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez y le agradezco mucho que me acompañe el día de hoy Federico Berrueto Un placer. y Luis Correa Mena. Un gusto. Bueno, pues ya van a salir los métodos de selección de candidato para el partido los partidos de oposición. Federico, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, hay que abordar el contexto y el contexto es muy preocupante precisamente porque no tenemos árbitro electoral. El INE dejó pasar un acto claramente ilegal que fue el proceso de selección del candidato del oficialismo. Hay ahorita una campaña nacional, hay aspirantes que están realizando su proselitismo y sin embargo el INE en vez de sacar la tarjeta roja y decir señores esto tiene que hacerse en los términos legales, simplemente emitió ahí una serie de consideraciones que por cierto no se están observando, o sea, hay actos anticipados en campaña. En estricto derecho estarían inhabilitados los 6 aspirantes de Morena por actos anticipados de campaña. Y lo que es peor es que al parecer el Tribunal Electoral va a marchar en el mismo sentido. O sea, lo que quiero decir con ello es que ya no hay reglas. Se está disputando el poder al margen de las reglas de carácter, pues, digamos, legal o las que están sancionadas por el Congreso. Esto obliga a la oposición, ¿verdad?, a jugar en términos tales, también brincándose la legalidad por una razón de que está en estado de indefensión, porque los tiempos la están rebasando. Pero como he dicho, el problema de la oposición no son los tiempos, son estrictamente reputacionales. Y entiendo que hay un sentimiento de coalición, sí, pero el PAN tiene a su peor liderazgo histórico y el PRI, digamos, como marca y como dirigencia es la expresión misma del desprestigio. Para poderlo salvar, lo que requieren es un candidato que se construya a partir de un proceso competido, no como una negociación de cúpula, sería suicida, y por otro lado, la aportación ciudadana. Es decir, que la legitimidad que tenga el candidato no sea la que le aporten las dirigencias de los partidos, sino más bien la derivada de un proceso competido en manos o coordinado por un directorio ciudadano. Luis Correa Mena, ¿cómo lo ves? Coincido totalmente con Federico, salvo la cuestión de el hoy es producto del ayer. O sea, esto no está empezando la ilegalidad hoy. Yo creo que se está expresando lo que fue adoctrinado por el mismo presidente desde hace años. Desde hace años empezó protestando el cargo y haciendo guardar o hacer guardar la Constitución y a los, como dicen ahora coloquialmente, 3 doritos después, ya estaba diciendo no me vengan con que la ley es la ley. Entonces él ya impuso una realidad a México, que se actúa al margen de la ley. Y obviamente los suyos con mayor predilección hacia eso. O sea, menos se les va a imponer la ley a los suyos. Y entonces ahora, como bien dice Federico, el reto de los opositores es incurrir en lo mismo, y lo estamos viendo todos los días. Cuando incurre en una violación electoral el partido hoy oficial, Morena, o sus militantes, o sus candidatos, o posibles candidatos, pues es una invitación a que los otros aspirantes hagan lo mismo. Yo insistiría en la segunda parte que plantea Federico, que es el aporte ciudadano al proceso de la oposición. No solo es la parte del partido, sino si no incluye a la sociedad, y lo he dicho todas las veces que hemos conversado aquí, no tiene nada que hacer. Si no hay una identificación de que el candidato opositor, mediante el proceso que sea y el día que salga, no tenga la inclusión de la ciudadanía, poco o nada podrán hacer en una competencia real electoral por el poder desde el poder. Oye, Federico comentó que los 6 aspirantes de Morena ya estarían sancionados, inhabilitados. Sí. Bueno, y de los de la oposición, cuando menos hay varios que, por eso, aunque el presidente es que ya es dijo... una invitación a que también lo hagan. Entonces, no, públicamente ya lo dijo el presidente. El opositor empieza a justificar en lo que hace el otro, hacer lo mismo. Eso es lo malo. Entonces nos está invitando al deterioro institucional de este país. A ver, cuando Federico dice
perdimos al árbitro electoral, a pesar de que las reformas del presidente no procedieron y el tribunal, la Suprema Corte de Justicia le paró el macho, por llamarle de alguna manera, al presidente en sus reformas A y en la B, ¿no? De nada sirve porque la capacidad de organización electoral la conservó, pero la cualidad de árbitro electoral la perdió. Ya no tiene, yo como digo coloquialmente, le quitaron el filo a sus colmillos. Sí. En eso mismo, Rodrigo, y es muy importante lo que dice Luis, porque no tenemos árbitro electoral, pero tampoco tenemos presidente de la República. O sea, lo que tenemos es el coordinador de la campaña presidencial, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Y esto es muy importante, porque quien le concede autoridad al presidente no se la está concediendo al representante de todos los mexicanos, sino más bien al coordinador de la campaña del oficialismo. Y es un tema fundamental porque ante la carencia de institucionalidad se puede caer muy fácilmente en el juego de que finalmente están atendiendo al presidente. No hay presidente, hay coordinador de la campaña. Y esto es muy importante porque la disputa se va a trasladar a los estados con elección de gobernador y a los 300 distritos electorales. Y si desde ahora la oposición y la ciudadanía no tienen claridad de la ausencia de esta institucionalidad, tanto por la ausencia del INE como por parte del tribunal, pero sobre todo porque no hay un presidente que vea por todos los mexicanos. Entonces a lo que estamos llegando es a un terreno de disputa que si desde ahora no se entiende con claridad, se puede cometer el error de estarle concediendo al presidente una autoridad que ya perdió. Y la perdió desde el momento mismo que se erigió en coordinador de la campaña del oficial. Oye, pero eso también... bueno, en ese estado de cosas a las que ya llegamos en esta plática, y eso es lo que me parece más importante desde mi óptica, es la circunstancia que estamos viviendo. Ya planteó Federico claramente que ya no tenemos la institución, pero no tenemos al presidente. Finalmente las instituciones que nos dimos en esta sociedad fue precisamente para acotar el poder presidencial. Hoy no hay las instituciones que acoten ese poder, ni hay la voluntad del presidente en favor de todos los mexicanos. Por eso habla de que no hay presidente. Bueno, planteado así el campo de batalla, ¿cuál es la batalla en realidad? ¿Y qué actitud tenemos que asumir? Si ya no tenemos árbitro y no hay reglas claras, no hay equilibrio en la competencia, nosotros seguimos regateándole a la oposición que no está haciendo lo que queremos exactamente. Y hablo de regateo. Yo no dudo que dentro de la oposición haya todavía muchísimo que cuestionar. El rechazo ciudadano del 18 todavía ni siquiera lo atienden, ya mucho menos lo digieren. Creen los partidos políticos que los ciudadanos se equivocaron y casi tenía que ir a pedirles disculpas por haber elegido a Andrés Manuel en un error electoral político en este país. En esa actitud pareciera ser que están los partidos políticos. Pero la realidad nos lleva a los demás ciudadanos a entender que si queremos detener este deterioro, lo tenemos que hacer con el que sea, con los bueyes que haya, hay que arar. Y si seguimos con el regateo de que este sería mejor, este me gusta, y si no es este, no, y si el proceso no es así, a ver, nos vamos a quedar sin bueyes con quienes arar. Si queremos que haya una actividad opositora en este país al deterioro encabezado por Andrés Manuel y sus seguidores, con el que hay que hacerlo. Yo no exigiría pulcritud, ni como señala, hablabas del buen nombre, no sé qué palabra usaste, reputación. Yo no exigiría reputación, porque ya sabemos que ninguna va a producir satisfacción ante nosotros. A todos. Tan es así que la mayoría del pueblo mexicano lo reprobó electoralmente en su conjunto a todos. Lo que exigiría es compromiso para detener este deterioro, y entonces sí, juntos con los ciudadanos
reconstruir las condiciones de este país. Oye, Federico, y no vendría, Luis, no vendría también, no, hay una falta de un liderazgo que pudiera, en el 2000 fue Vicente Fox en su momento, después de eso creo que Vicente Fox, hablo de él porque él como que le robó la candidatura a Acción Nacional, porque llegó el momento en que si no era él, pues no se ganaba, ¿no? Entonces no hay ni un liderazgo así. Al contrario, todos están muy por debajo de los partidos. Sí, mira, se puede construir, es parte de un proceso y tampoco hay por qué verlo en términos fatales, de que como ya no tenemos ahora un líder opositor, no lo va a ver en 3 meses, en 4 meses o en vísperas de la elección. Yo no compartiría esa idea o ese fatalismo. No, lo que sí creo que es muy importante tener claridad de por dónde. Y esa claridad, creo yo, fundamentalmente, y lo acreditan las elecciones pasadas, es que la mayor debilidad del régimen está en el tema de la inseguridad. Y si desde ahora hay claridad estratégica, no solamente, pues digamos, de procesar de una manera un tanto creíble, legítima, la candidatura o la construcción de la candidatura, sino tener un posicionamiento que aborde lo que más le preocupa a la gente. En el caso de Yucatán es un tanto distinto porque hay la convicción de que las cosas están muy bien en materia de seguridad respecto al resto del país. Y ese es un tema, digamos, especial. Pero aún así en Yucatán, la preocupación por la seguridad es un tema esencial. Y yo diría en todo el país. Y si la oposición lo que quiere es meterse al terreno de Andrés Manuel, por ejemplo, el de la pobreza, el del combate a la pobreza, es el terreno de él. En cambio, el tema de la seguridad es un tema donde él acusa la mayor debilidad. Luis. Hay algo que mencionó Federico hace rato, que fue tan rápidamente dicho que yo quisiera insistir porque me parece muy importante. La elección del 2024 no solo es por la presidencia de la República, hay elecciones locales. Pero hay, además de esas elecciones locales, en donde no se transfiere intacta la aceptación que tiene Andrés Manuel, hay elecciones federales de Congreso Nacional. O sea, la batalla por lo que vaya a pasar en este país, si no la logramos vencedora en el plano presidencial, sí podemos tener una elección victoriosa en el plano distrital y la conformación del próximo Congreso que genere condiciones muy diferentes a las que ha tenido Andrés Manuel para hacer lo que le da la gana. Y yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta, estado por estado, distrito por distrito, para realmente tratar de reconstruir una situación política para México favorable. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí desde Mérida. Muchísimas gracias a Luis Correa, Federico Berrueto. Volvemos.